Quisiera arrancar saludando y agradeciendo muchísimo a todos mis compañeros. Aquí encuentro a mis compañeras de trabajo, pero bueno, siempre de militancia. Gracias, compañeras, ahí en el Espacio para la Memoria. Bueno, hace mucho que no nos vemos, pero... Somos. Sí, no, y yo de ustedes porque, bueno, son nuestros espacios de militancia, la verdad que sí. Aprendimos mutuamente. En un momento también donde el espacio de la Secretaría de Derechos Humanos, el espacio para la memoria, tenía también un anclaje con nuestras agendas y vinculada a las organizaciones sociales. Así que de verdad que quizás lo guardemos para el debate posterior, pero es fundamental pensar la intervención de estos espacios, estos organismos de derechos humanos en relación a nuestras agendas. Bueno, para arrancar, lo primero que quiero decir es que una anécdota, que el año pasado vinimos con Darío por invitación tuya, muchísimas gracias, María Elena, y a Julia también por la invitación, y realmente tiempo después que pasamos, una sobrina mía de 10 años me dice: ay tía, te vi en YouTube. Y estaba la clase que vimos y yo vine así, viste, como súper a cara lavada, la van a ver, y dije, no, esta vez no me van a agarrar. Me voy a maquillar para poder estar. Y me agarró un resfrío de los peores que tuve en el año, así que bueno, falló el elemento humano o los virus que andan dando ahí vueltas en este invierno. Bueno, muchísimas gracias realmente. ¿Cómo hilvanar quizás en esto para poder darle un encuadre, quizás también aquí frente a nuestro pañuelo verde, donde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se inscribe, y una pregunta es cómo llegamos a hacer esa síntesis entre APDH y una agenda feminista, abortera, que tiene que ver con la legalización y la interrupción del embarazo. Y del mismo modo, quizás pensando cómo estas experiencias territoriales, tanto en el Mocha Celis como la que lleva adelante con Urbanes por la Diversidad, cómo hilvanar dentro de una agenda de derechos humanos. Realmente aparece, si lo tomamos como casi publicitariamente, bueno, la agenda de derechos humanos, la de la diversidad, las feministas, parecen como categorías muchas veces aisladas. Y sin embargo, me propongo de algún modo, al tener la palabra ahora, sí, hacer una lectura que pueda hilvanar también nuestras agendas con la de APDH, con la del movimiento feminista, con estos recorridos que comentaron tanto Miguel como Darío, pensar también nuestras agendas actuales. En ese sentido, me parece que cuando hay una referencia específicamente al marco de los derechos humanos, es importante quizás empezar también pensando las categorías de derechos y nuestras ciudadanías. Hoy escuchaba una intervención donde decía, bueno, si jugamos el juego de las ciudadanías, y me gustó mucho esa intervención, esa síntesis, ¿no? Que muchas veces es pensar justamente en términos de ciudadanía como un derecho positivo dentro del marco de los derechos positivos, dentro de un marco donde los derechos humanos tienen que ver con la igualdad, la dignidad de las personas, el principio de no discriminación, e indiscutiblemente estos conceptos están vinculados con lo que nuestra sociedad también considera como los conceptos inherentes a las personas. Sin duda, tanto el marco de derechos como estos principios que arman el juego de los derechos humanos, como efectivamente están inherentemente atravesando
la concepción de humanidad que tenemos en la sociedad, hablando positivamente de él. Y para que estos derechos efectivamente se constituyan como tales, no tienen que ver solamente con el plano formal, en términos del marco normativo, sino también con su eficacia, y esto es con el plano o el asentamiento de lo real, es decir, que funcionen, es decir, que si vos vas a apostar a que vas a hablar del derecho a la igualdad, es que se pueda, que encontremos instituciones del Estado que puedan resguardar el derecho a la igualdad. Y cuando esas instituciones no resguardan el derecho a la igualdad, justamente es cuando aparece otros espacios para poder pensar o reclamar o reflexionar si efectivamente, primero, si son legítimas esas instituciones, si los derechos humanos constituyen esa protección para nuestra sociedad y cuál es el desafío a partir de ahí. Este plano de lo real tiene mucho que ver con nuestras realidades, porque efectivamente podríamos decir que dentro del plano de los derechos humanos, las personas LGBT y Q+, estamos contenidas dentro de estas declaraciones. Ahora, sin embargo, un dato fundamental también desde la perspectiva del derecho es saber que no todos somos iguales, o no todes somos iguales. Pero hay una lectura que hace en esta abstracción que el derecho habla de que no somos todos iguales, no porque la ley no nos garantice la igualdad. Bueno, corto. Me autogestión. Ahí está. No sé, se apaga. Para mí está como temporalizado, ¿sí? Sí. ¿Sí? Ahí va. Bueno, retomo. Bueno, decía esto de que efectivamente la garantía de los derechos tiene que ver no solamente con la cuestión de que la propia concepción jurídica del derecho es nosotros, por decir, el marco de derechos, resguardamos estos principios que hacen a la igualdad, a la no discriminación, a la dignidad, a los derechos inherentes a cada persona. Sin embargo, en lo que nos enfrentamos es que con las sociedades que generan esa desigualdad y que efectivamente el derecho resguarda a instituciones jurídicas, que es el sistema jurídico, que está para proteger frente a la desigualdad social. Esa desigualdad muchas veces se vio en términos de actos discriminatorios, como por ejemplo lo que podemos abordar a partir de la ley de actos discriminatorios. Y es que se rompe el plano de la igualdad formal y entonces aparecen situaciones de desigualdad frente a una situación. ¿Cuál es el aporte del feminismo en todo esto? Acá hay que tener en cuenta que el planteo de los actos discriminatorios o de la discriminación nos sitúa frente a determinadas situaciones, es decir, somos todos iguales ante la ley y frente a determinadas situaciones se generan actos de desigualdad. Sin embargo, el feminismo lo que hace es un planteo más estructural de nuestra sociedad y dice, no son actos aislados, constituyen, también se hilvanan, al pensar que efectivamente tener garantizado determinados tipos de derechos y contrastarlo con situaciones de discriminación tampoco nos resguarda frente a una cuestión estructural de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque efectivamente no son actos aislados, sino que constituyen un todo que tiene que ver con una estructura de nuestra sociedad y una desigualdad que esta sociedad genera y promueve. Y que efectivamente también hace a las nociones de derecho y al sistema jurídico en Argentina y en el mundo. Estas cuestiones son descritas como el patriarcado, como instituciones heterosis binarias, y esa es gran parte del aporte del feminismo para nuestras perspectivas. Y es que efectivamente no son actos aislados, sino hay una estructura de opresión hacia las mujeres que genera una desigualdad estructural en donde se puede leer justamente los actos de violencia de género. No como hechos aislados, sino con todo el bagaje simbólico y cultural de educación,
de acceso a determinados derechos, de habitar determinadas instituciones como las instituciones educativas, también habitar los ámbitos de salud. Por eso la ley que protege a las mujeres en Argentina describe distintos tipos de violencia y trata de situar justamente un análisis en perspectiva mucho más estructural de lo que se puede pensar en términos aislados. Entonces, el gran aporte del feminismo frente a estos planteos del derecho positivo y formal tienen que ver con estas cuestiones vinculadas a una estructura de opresión. A su vez, ¿qué es lo que nos ocurre cuando atravesamos estas realidades con otros grupos desventajados? Porque hasta ahí lo que tenemos es un planteo donde la mitad de la humanidad vive una estructura de opresión que la otra mitad de la humanidad no estaría viviendo. Bueno, en una mirada quizás con mayor aumento, reflejando el uso de los anteojos con mayor aumento, podemos ver que no existe solamente una textura binaria en nuestra sociedad, que hay otros grupos que somos subalternizados, invisibilizados, negadas nuestras existencias, y ahí surge justamente toda la diversidad dentro de lo que es esta lectura o este cuento que estoy formando dentro del planteo de los derechos humanos. Por supuesto, en términos territoriales, esto no se traduce a eso, sino que nosotros ya habitamos los territorios y hemos vivido en esta sociedad y somos parte de nuestra historia social y colectiva. Sin embargo, para las instituciones estatales hemos sido altamente invisibilizados, todos los grupos que estamos subalternizados. No somos parte de las narrativas de nuestra historia, no somos parte digamos, del acceso a determinados cargos, el acceso a determinadas prácticas sociales de validación, de reconocimiento, de ciudadanías. Y ahí surge justamente estas teorías críticas al derecho que hacen a pensar no solamente en términos de opresión hacia las mujeres, sino también hacia todos los grupos que hemos sido subalternizados por un tipo de Estado que mira una sociedad patriarcal, binaria, machista, heteronormada y cis. En ese planteo hay un filósofo trans del derecho que se llama Dean Spade, al cual voy a citar así como a tantas compañeras y compañeros que justamente travestis y trans que hacen a categorías teóricas también muchas veces negadas o invisibilizadas. Bueno, ¿qué dice Spade al respecto? Dice que dentro de este sistema de representaciones del derecho, especialmente el de la igualdad, aparecen una asimetría estructural. Y es que el Estado, específicamente a través de sus instituciones, no puede resolver o reconocer un derecho positivo para todas las personas. Hay un tipo de discurso del derecho y hay una práctica de ese derecho. Y dentro de las prácticas vemos que hay desplazamientos poblacionales, que hay un goteo en el reconocimiento, es decir, que se van a desplazar determinados grupos de poblaciones en el acceso a esas instituciones estatales y que además va a haber un tipo de goteo, es decir, un reconocimiento para fulanite, para menganite, pero no para todo el grupo poblacional. Entonces, dentro de los derechos positivos de la igualdad y la dignidad humana, van a aparecer justamente discursos liberales que van a plantear que somos todos iguales. Esto no es lo que ocurre digamos, en las prácticas del derecho. Lo que ocurre en las prácticas del derecho es justamente una administración, un tipo de gobernanza, un tipo de gobierno paralelo al del derecho, que son las prácticas institucionales. Y en esas vamos a encontrar, quizás, y ahora citando a otra marica, a Foucault, pensando justamente cómo funciona esta estatalidad, estos derechos que están en función de la muerte, no solo de la vida.
sino también de la muerte de las personas. Y ahí creo que tenemos como las herramientas, digamos, sí, en grandes líneas, para entender que hay en esa selectividad determinada selección para un sistema que funciona para pocas personas. Y creo que, digamos, dentro de lo que ha sido nuestros planteos de militancia, específicamente de las militancias travestis, trans, de tortas, putos, en Argentina, justamente ha sido ese planteo con el que empezábamos quizás el año pasado nuestra participación, que era reconocer que no eran cuestiones formales, aisladas, derechos a la sexualidad, sino que justamente nuestra sexualidad, nuestra identidad de género, nuestras expresiones del género constituyen esencialmente tipo de prácticas institucionales basadas en la exclusión y la violencia. Y ese tipo, y en eso digo que el Frente de Liberación Homosexual, que fue como empezamos el año pasado, hacía este planteo estructural a nuestras sociedades. Podemos encontrar distintas narrativas sobre cómo nos posicionamos frente a este marco de derechos, frente a este marco de derechos humanos, cuáles son los aportes dentro de digamos, nuestras militancias. A mí me parece que hay una línea doble para poder pensar. Creo que estamos pisando, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, estamos pisando de una manera doble nuestras propias experiencias de militancia. Por un lado, a la vez el Estado se posiciona, perdón, voy a hacer esta aclaración, a la vez el Estado se posiciona también como un tipo de garantía de estos derechos humanos, de estos derechos de la igualdad, que también nos interesa, porque efectivamente, como plantea el legislador, o como plantea la Ley de Identidad de Género, o como plantea nuestras prácticas institucionales, son valiosas, cambian la vida y protegen la vida de muchas personas. Entonces, en ese sentido, apostamos a un tipo de, las organizaciones o los movimientos sociales, apostamos a un tipo de reformismo normativo que nos proteja. Por eso la Ley de Identidad de Género. Sí, no es lo mismo que en mi documento diga Alba Rueda que no lo diga. No es lo mismo que se reconozca la ley de cupo trans en la provincia de Buenos Aires que no se reconozca. No es lo mismo. No solamente en términos normativos, sino qué es lo que nos permite, qué es lo que nos genera socialmente ese reconocimiento. Y creo que más de este lado, es decir, de lo que genera en términos sociales, es que está el valor social y político de tener una ley que nos proteja de la violencia y la discriminación. Porque el objetivo no es solamente que esté el nombre de Alba Rueda en el documento o que tengamos una ley de cupo laboral travesti trans, sino que no nos maten, que respeten nuestra vida, la dignidad, que haya una sociedad que acompañe, que se pueda hablar de educación sexual integral dentro de las escuelas, y esto es parte de nuestros planteos. Entonces, como nos interesa justamente transformar o cambiar las instituciones, es que efectivamente los movimientos sociales tenemos también esa pata reformista que tiene que ver con pisar propositivamente digamos, estas instituciones liberales y republicanas. Pero a su vez es innegable que estas instituciones están impregnadas de esta simbología de la desigualdad, de la opresión, del desplazamiento, del goteo, del reconocimiento para unos pocos, que efectivamente tiene que ver no solamente con un sistema político, sino también económico. Y desde ahí salen nuestras revueltas, nuestros reclamos, ocupar la calle, poder hacer planteos de fondo, y eso justamente es quizás la contraposición estructural a los movimientos sociales frente a la noción de Estado. Reclamar que se amplíe o que se destruya o que se cambie o que efectivamente incluya nuestros derechos, nuestro reconocimiento, el valor de nuestro pueblo dentro de esas instituciones o fuera de esas instituciones, pero que se reconozca dentro de esas revueltas la dignidad de los pueblos, que lo constituimos entre todos. Por eso creo que efectivamente las organizaciones sociales estamos transitando esta doble vía. Dentro de la vía reformista tenemos un tema fundamental para nuestras agendas 2017, 18 y 19, que han sido dos proyectos de ley
que hemos militado en conjunto aquí con los compañeros, y tiene que ver, por un lado, el reconocimiento a la violencia institucional, es decir, esto que decía Darío cuando hablaba de las dimensiones de la militancia, ¿no? La dimensión de nuestro territorio y de nuestra historia. Y justamente tiene que ver con el planteo de que se reconozca el trayecto de vida de las travestis en Argentina, y especialmente en lo que ha sido la aplicación de los edictos policiales. Por eso, el proyecto de ley Reconocer es Reparar lo que hace es plantear que el Estado reconozca la violencia que propiamente la ha generado el propio Estado a través de la aplicación de estos edictos policiales, y que lo repare, y con las pocas compañeras sobrevivientes. Y en ese sentido creo que hay una lectura desde el lado de las revueltas que justamente creo que lo dicen perfectamente bien Marlene Boyar y otras compañeras. Dicen: somos víctimas de un genocidio. Y Susy Shock la cita y dice, cita a Marlene en un poema, y dice: es que tenemos un cementerio en nuestra cabeza. Y la verdad es que sí, un cementerio de compañeras, de amigas, de travestis, a las cuales... yo me pasé del tiempo. Esto me di del tiempo también y... Ahí cierro. Pero digo, me parece que efectivamente el proyecto de Reconocer es Reparar es fundamental para poder pensar estos trayectos de vida, y justamente dentro de la doble mirada. Por un lado, es necesario un tipo de protección para las compañeras sobrevivientes de ese tipo de violencia, pero también es necesario avanzar con otras agendas. Lo que vos decías, Darío, acerca de lo que ha sido el proyecto de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires, Diana Zacayán ha marcado un horizonte de lucha, y realmente dentro de estos últimos 4 años ha sido nuestro planteo fundamental el tema del proyecto de cupo laboral en Argentina. ¿Por qué? Porque frente a la meritocracia y la selectividad de quienes pueden y llegan a determinadas universidades, de quienes se les reconoce este acceso al mercado en términos de empleo, nosotros hacemos un planteo de fondo y estructural frente a la opresión que viven las travestis y las trans en Argentina. En el libro que vos presentabas, Miguel, que es muy valioso realmente, ese es un libro que yo recomiendo porque además lo laburo un montonazo, es sumamente, sobre todo porque tiene un análisis comparativo con lo que ha sido uno de los primeros libros o análisis sobre la población travesti trans en Argentina, que ha sido la gesta del nombre propio, que lo llevaron adelante las compañeras Loana Berkins, Diana Zacayán, Marlene Boyar y Josefina Fernández en el año 2005. Bueno, a 10 años se analiza justamente qué cambió y qué no cambió. Eso fue fundamental. Ese libro de verdad que es muy valioso, y lo que plantea dentro de estas cuestiones es que, hablando de estructura y opresión, es que el 90% de las pibas travestis y trans encuestadas que viven en la ciudad de Buenos Aires tienen como destino la prostitución. El 90%, 88% lo dice. Es decir, está atravesando ya la ley de identidad de género, atravesando ya la ley de matrimonio igualitario, todo este abrazo a los derechos humanos de las personas LGBT. Lo que encontramos en la eficacia, es decir, en el derecho real, en el ejercicio real de nuestras ciudadanías, es mayor exclusión. Es la misma exclusión con la que estaban analizado el informe del año 2005. Y eso es fundamental para poder hacer un planteo también de cómo podemos transformar. Por eso es necesario, una ley de cupo laboral en Argentina. No porque lo digamos solamente las organizaciones, sino porque no hay un solo estudio que hable de otro dato.
en términos, se sacaron un montón de informes últimamente, especialmente en las provincias, y todos giran alrededor de esta información también. Hay una desigualdad estructural en nuestra población. ¿Conocen otra población que tenga un monoempleo que puede llegar a ser la prostitución? No. No hay otra población que tenga como único modo de adquirir dinero, las situaciones de prostitución. Entonces hay una estructura de la violencia y la exclusión en estos ámbitos. Hay un planteo para hacer acerca de las acciones afirmativas en contra de la meritocracia y a favor de las trabas. La ley de cupo laboral travesti trans justamente marca, creo yo, el tipo de Estado que también necesitamos. Por eso decía que efectivamente hay una pata reformista dentro de nuestros procesos y proyectos. Pero también hay que reconocer que toda esta territorialidad que comentan los compañeros también da la pauta de que efectivamente necesitamos transformar, cambiar estas instituciones, porque siguen impregnadas de ese heteropatriarcado, heterocispatriarcado que hacen justamente a la exclusión, a la muerte y a lo que creo que hacen nuestras agendas políticas. Por eso el planteo de los derechos humanos creo que queda bien hilvanado a través de esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero decir? Si es la agenda de las disidencias sexuales, no es solamente la agenda de lesbianas, gays, travestis y trans y no binarias en Argentina. Es una agenda de derechos humanos que hace a un planteo desde este lugar de los derechos. Y también a la vez de nuestras revueltas. Y en ese sentido, me parece que nuestro aporte al curso tiene que ver con poder darle esa textura de la variable, de las intersecciones, de nuestras luchas. Por eso también es fundamental que el Encuentro Nacional de Mujeres se impregne de estas luchas y sepa que somos plurinacionales, que somos tortas, que somos putos, que somos lesbianas, que somos trabas, que somos disidentes, que somos no binarias. Y ese también es parte de nuestro objetivo. Porque nuestras categorías, las categorías de lucha, las categorías de nuestras agendas sociales fueron las que transformaron. Es al revés de lo que se piensa, que es no invisibilizarnos, es la visibilidad de nuestras agendas lo que cambia nuestras realidades. Cada vez que salieron a la calle nuestras compañeras travestis y trans, cambian nuestras realidades. Y ese es el eje de la lucha de los derechos humanos. Bueno,